Sean bienvenidos a su programa de todos los lunes, llamado Lunes Geeks. Como bien dice su nombre, vamos a hablar de todo lo relacionado al mundo geek. Desde videojuegos, cómics, mucho sobre todo eso, películas, animación, cualquier cosa. Ni siquiera temas así de típico geek de superhéroes y eso, no, todo. Hasta si eres fan de no sé, de los tazos, aquí puede salir una noticia de los tazos, no sé, ya veremos. Pero como bien dice el nombre, vamos a abarcar todo lo que sea geek o todo lo que sea hasta cierto punto dentro del espectro de la cultura pop. Vamos a dejarlo más amplio. Esta semana, como pueden ver en el título, tengo tres cosas, que son un grupo de reseñas, que pasará cada semana irá variando, un tema de la semana, que contrario a lo que dice el nombre y contrario a lo que yo pensaba, no es tanto que sea un tema importante de la semana, es más bien un tema que quizás tiene que ver con noticia o tiene que ver con algo que está pasando en el mundo y que me parece importante hablar en ese momento. Y sobre todo, los olvidados, que es una bonita sección que abarcaremos después. Primero, ¿quién soy yo? Su servidor es Raúl Pica, también conocido como Rolos, escritor y guionista. El tema del podcast, tengo alguna experiencia con cosas como el que podcast, pero esa cosa se murió porque el otro no quiso trabajar. No es cierto, te quiero, Lukin. Así que vinimos aquí a hablar yo solo, porque se me da muy bien decir mamadas durante horas y horas y horas. Si no, vayan a ver los que podcast. Respecto al tema de la semana, como mencioné, en esta semana tenemos algo muy interesante y es el tema de los videojuegos como servicio. ¿Por qué salió todo eso? Bueno, porque el CEO de Warner Brothers en general, David Zaslav, salió a decir en unos comunicados hace unos cuantos días que se iban a centrar Warner Brothers como publisher, sobre todo sus juegos internos, en cuanto a juegos como servicio. Y de hecho creo que más o menos por esos días también salió el tema de Suicide Squad, que salió el tráiler que a mi gusto se sigue viendo igual. Y no tanto en temas gráficos de que se vea bien o mal, de hecho siento que se ve bien a secas. En general nunca sentí que Rocksteady, o sea, eran muy buenos para hacer ambientes, hacer iluminación, pero en cuanto a modelado de personajes, eso nunca sentí que fuera algo del otro mundo. Y siento que este juego pierde un poquito todo el ambiente, que también es cierto que era muy propio de Batman, todo este tema de luces, para ser un poquito más genérico, pero eso es un tema aparte. Y es sorpresivo como dijeron, sí, vamos a trazarlo para ajustarnos a las demandas de la gente, y luego a la mera hora dijeron, ¿sabes qué? Sí va a ser un juego como servicio. Porque lo bonito de un juego como servicio, al menos en lo teórico, y es donde tenemos a Fortnite como ejemplo, entonces tú como cliente te conviene porque es un juego que me gusta y que me mantiene actualizado con contenido, y tú como desarrolladora y publisher es como un juego que ya le invertí el dinero y nada más es mantener, ¿no? Si viera lo que pasaba con los MMO. ¿Cuál es el detalle con los juegos como servicio? O al menos actualmente, y el mayor problema es que los publishers, porque realmente son los publishers la mayoría de los casos, son unos jodidos cuervos, y lo sabemos. ¿Y qué pasa si tienen un tiempo de desarrollo óptimo que debería tener un proyecto para salir con lo mínimo necesario? Ellos dicen, no, pues adelántalo incluso. Y pasan cosas como Marvel's Avengers, que es sorpresivo como a pesar de que esa cosa murió enseguida y nadie lo compraba, nadie lo jugaba porque se hacía repetitivo por problemas de estructura misma del juego, a pesar de que le afectó otras cosas como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, que es un gran videojuego, a pesar de todo eso, quieren seguir haciendo videojuegos como servicio, ¿no? Y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué siguen haciéndolo? Bueno, porque tenemos grandes exponentes que se han sabido mantener. Apex, aunque no sea el juego más importante ahorita, se sigue manteniendo y la gente lo juega. El más importante, obviamente, LOL. Tenemos, obviamente, el Fortnite, que se ha sabido mantener. Exponentes hay, y son exponentes que te muestran que dinero hay detrás, y eso es lo que más les interesa. Es un modelo de juego que te mantiene estar recibiendo dinero constantemente o en ciertos flujos grandes. ¿Cuál es el problema? Que es prácticamente que esta gente dice, ok, vamos a sacarlo lo más rápido posible y vamos a hacerlo lo más redituable posible. Y eso es un problema porque si no le das tiempo de desarrollo y no sacas un juego que como base mínimo sea entretenido, divertido y que la gente se quede enganchada, se te va a caer. Y el problema muchas veces es que en lugar de querer crear esta conexión orgánica entre el jugador y este gusto con el juego y esta sensación de querer estar volviendo, como pasó con LOL, como pasó con Fortnite, que son juegos que podrán gustarte más o menos, a mí de hecho no me gusta ninguno de esos, pero no podemos negar que la conexión que creó con la gente es de hecho bastante orgánica. O sea, la gente llegó, le gustó y se quedó y se siguió manteniendo. De nuevo, el problema es cuando quieres lanzarlo, esté como esté, que está prácticamente apenas funcional, como pasó con Avengers, y digas, mira, aquí está el juego, porque Avengers no tiene un modelo malo, en teoría, porque es, ok, nada más te voy a cobrar por los estéticos, como pasa por Fortnite. ¿Qué pasa? Que Fortnite y LoL tienen una situación bastante curiosa. Ya tienen a la gente arraigada, ya tienen a la gente con cariño a los personajes, y dirás, bueno, los Avengers son súper conocidos y queridos. Sí, pero no en videojuegos necesariamente. Hay que recordar algo, no todos los que consumen Marvel van a consumir el MCU. No todos los que consumen el MCU consumen videojuegos de Marvel. No por nada tenemos cosas como Midnight Suns, que pues no le fue mal, pero tampoco le fue bien. No porque tengas una IP que sea súper rompedora y que te venda un montón en un medio, no significa que en otro medio te va a vender un chingo. Y ese es el problema que muchas veces que se quieren recargar sobre el nombre. Y es el miedo que yo tengo con Suicide Squad. O sea, si Avengers, que se supone que es más vendedora aún que incluso Suicide Squad, pero por mucho, no se supo vender
y no supo mantenerse, ¿cómo quieres que un juego como Suicide Squad, que sí es una franquicia que es más conocida, pero seamos honestos, el boom de Suicide Squad en el mundo pop o en las grandes franquicias en general fue 2016 y se murió muy rápido porque la película estaba en la chingada. Después de eso, fuera de los cómics, incluso los cómics tampoco es que les ha ido muy bien en ventas, o sea, la que se ha mantenido es Harley Quinn. Realmente el Suicide Squad no ha sabido mantenerse, o sea, han tenido películas animadas y creo que ni son las más recaudadoras de películas animadas de DC. Tuvieron el Suicide Squad de James Gunn, que le fue bastante bien en cuanto a visualizaciones en el servicio de streaming, no también en taquilla, porque también salieron durante tiempos de COVID, o sea, no creo que es una franquicia lo suficientemente fuerte para lanzarte en este momento un juego como servicio, o sea, incluso tenía más sentido, va a sonar raro, ¿no? Pero incluso tenía más sentido que cosas como Gotham Knights fuera un juego como servicio, porque tenías, quizás no a Batman, pero tenías a sus hijos directamente. Curiosamente ese juego, yo estoy seguro que en algún punto sí fue un juego como servicio y dijeron, ¿sabes qué? Esta madre no se va a sostener, está de la chingada el juego, sácalo como juego que nos paguen los, va a sonar feo, pero los incrédulos que paguen primero y después ya. Sacamos todo el dinero que se pudo y después lo rematamos. Pero en los juegos como servicios ese es el gran problema, prácticamente. Si no tienes un incentivo real para mantenerme, si las actualizaciones no son interesantes, pues yo voy a decir, ¿para qué chingados estoy pagando esto? ¿Para qué chingados estoy jugando esto? Si además es un juego repetitivo como Avengers, se te va a morir el negocio. Ahora bien, entrando un poquito a esto que llegué a ver algunos de que quizás los juegos del universo de James Gunn sean micropagos. No creo. O bueno, juegos como servicio, no creo. ¿Tiene sentido en un universo compartido? Sí, tiene sentido, curiosamente. ¿Por qué? Porque si quieres lanzar un juego cada 5 años, que es más o menos ahorita el promedio, pues vas a tener que prácticamente o hacer eventos en tus juegos o agarrar personajes solamente de juegos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la ventaja, mejor dicho, de un juego como servicio en este caso? Pues creas un juego de un personaje o un equipo con cierto gameplay que sea interesante, que la gente se quede con una historia y vas expandiendo la historia de esos personajes. Si The Authority no hubiera tenido una película como va a tener y fuera un juego como servicio, puede seguir expandiendo su lore, puede seguir expandiendo sus personajes con actualizaciones gratuitas. Curiosamente, el juego como servicio para universos compartidos como Legends.com tiene bastante sentido. Voy a darte información de este mundo, voy a darte misiones relacionadas a la gran historia de este mundo, puedo seguir expandiendo el gran lore de este universo que estoy construyendo. ¿Cuál es lo negativo? Que un juego como servicio tiene que mantenerse a través del interés de la gente. Entonces, si este es un juego que no es interesante y tienes, por ejemplo, planeado 5 actualizaciones, al menos en idea, en cuanto a cómo avanzar el lore de cierto universo dentro de ese juego, al final, ¿qué tal si el juego se te va a la chingada? No vende, se muere como pasó con Avengers y es como de, pues toda esta información que tenía que dar quizás es importante para otras películas o para otras series y lo iba a meter aquí, ya no se va a sostener. Y yo creo que también por eso Marvel no se aventó a hacer juegos como servicio, mejor dicho, no se atrevió a hacer juegos siquiera para el MCU, es que no te conviene estar segregando cierta información importante quizás para tu mundo, tus personajes, en un medio que ni siquiera, que aunque es muy popular, no necesariamente va a ser donde todos sus fans entren, ni va a ser donde todos los fans se van a quedar. Entonces el problema de los juegos como servicio, si quisieran meterlo al universo de Con, está ya difícil. Sería una idea para seguir expandiendo el lore de ciertos personajes, pero tendría que ser a través de que la gente lo siga comprando. Como juegos únicos, aunque tarden 5 años, podría ser para expandir, para tener eventos, cosas por el estilo. Pero yo siento que si va a haber, porque Gon dijo que iba a haber juegos relacionados a su universo de DC, ¿no? Pero yo siento que van a ser una de dos. Cosas de celulares, que pueden mantener actualizadas de bajo costo. Juegos como unitarios que sacas un juego así tipo Marvel's Spider-Man que tiene secuelas pero hasta cierto punto tienes el primer juego y puedes jugarlo y hasta ahí, cosas por el estilo. Y en cuanto a juegos como servicios, si va a haber cosas relacionadas a la franquicia de DC, van a estar fuera de su universo, estoy seguro. Entonces, no sé, juegos como servicio es un mal, no si te mantiene entretenido, si son cosas como Fortnite que son partidas rápidas, cosas como Call of Duty que son partidas que no buscan expandir nada, si te quieres entretener un rato y hasta ahí, si quieres meterte en un competitivo, cosas por el estilo, cosas como LOL. El mismo LOL tiene hasta cierto punto su lore, pero pues el lore tiene que ser a través de información extra, información de los personajes, otros medios, porque mantener un lore, en el caso de por ejemplo James Gunn, está difícil. Además, si es un juego como servicio, cuando se muere el pinche servicio, digamos que sí, hacen un juego como servicio de algo relacionado al universo de James Gunn. Y dicen, este va a ser un juego como servicio de, no sé, un personaje, digamos, Plastic Man. Chingue su madre. Ay, como quiero una película de Plastic Man, una caricatura. Pero bueno, de Plastic Man, sí, es un juego como servicio, le va bien. 10 años se mantiene como juego como servicio, ¿no? 15 años, 20. No sé, como Final Fantasy XIV, que creo que tiene como 13 años. ¿Qué va a pasar si algún día inevitablemente se va a la chingada? O sea, se muere.
Porque cosas todavía como DC Universe siguen ahí, online, o sea, siguen. Pero ¿qué tal si un día ya no es redituable y se muere? Como puede pasarle a World of Warcraft. En un universo, o sea, un juego, aunque dependa de otro universo como World of Warcraft o como LOL, sí, se muere el juego, bueno, ni pedo. Todavía tienes todo lo demás relacionado a ese universo, ese lore que puedes seguir consumiendo en otros medios. El problema es que si quieres hacer algo, como por ejemplo en el caso de James Gunn, y se muere el juego, ¿dónde chingados va a ir toda esa información importante? ¿Dónde vas a poder disfrutar todavía esa información? ¿Dónde vas a poder disfrutar esas historias? Que van a ser importantes para tu universo y ya se murió el juego como servicio. O sea, sí es una buena idea para seguir expandiendo a bajo costo un lore o una información de un universo ficticio. La consecuencia es si se muere porque es un juego como un servicio, ¿dónde madres vas a seguir consumiendo esa información y consiguiendo esa información importante, ese lore, si ese juego como servicio se murió, ¿no? Que ya ha pasado, o sea, ya se han muerto un montón de juegos como servicio. ¿Cómo no se va a morir al de James Gunn, ¿no? En este caso, si ganan juegos relacionados a su universo. Y Suicide Squad, la neta, como digo, se me parece interesante. Siento que va a ser un juego que se va a morir muy rápido. No le deseo el mal a Rocksteady, han hecho muy buenos juegos. Arkham City, Arkham Asylum, que me parece el mejor Batman. Arkham Knight, que también está muy bien. Solamente el problema con los juegos con servicios es eso. O sea, si es interesante, si se logran mantener, está muy bien, pero tarde o temprano se van a morir. Como cualquier juego, ¿no? Hasta cierto punto se va. En algún punto se van a morir los discos, se van a morir los servidores, que eso es un tema para otro momento, esta idea de que tengas que pedir un permiso al servidor para poder jugar tu propio juego en línea, o tu propio juego, aunque sea descargado, es como de... Pero bueno, en un juego como servicio es todavía más factible. O sea, ya se han muerto juegos como servicio en Play 5 y Xbox One. O sea, era de Square Enix, creo que de Paladins o algo así, que era un juego de tipo Dark Souls, pero en línea. O sea, si ya se han muerto juegos ahorita, ¿qué nos garantiza que un juego de Warner no se muera en un futuro? Ya se murió Avengers y no puedas entrar a ese juego ya. Ese es mi mayor problema con los juegos como servicio, porque incluso si tienes juegos actuales de Play 5 y esos digitales y los quieres jugar y se cae el servidor y ya no puedes pedirle permiso al servidor para poder usar tu código o poder usar tu copia digital, bueno, seguramente, y no estoy incitando a la piratería, habrá gente que logra hacer algún servicio o logra hacer algún tipo de craqueo para que tu consola pueda leer tus copias digitales sin pedir permiso al servidor, ¿no? Pero un juego como servicio, pues no. Así que, buena idea, sí. Puede ser una buena idea para un universo compartido, sí. Pero personalmente, y quizás es algo completamente mío, nunca me ha gustado esa idea. Porque es como de, algún momento se va a morir. Y yo sé que los juegos como más tradicionales son complicados si quieres unirlos en un universo. Por eso cuando James Gunn dijo de que iba a ser un universo compartido con videojuegos también, yo dije como de, va a estar cabrón, porque los videojuegos cada vez se tardan más. O sea, una película en una producción estándar más o menos, de tipo Marvel y eso, pues son 2 años. En 2 años puedes seguir expandiendo. Y entre esas dos puedes tener series, eso. El tema con Marvel lo podemos hablar en otro momento de por qué le está yendo tan mal. O por qué tiene tantos problemas de producción. Pero un videojuego son 5 años. En 5 años, literal, hasta se te puede morir la franquicia en cines. Son de esas cosas que cuando dijo yo digo, ay, ¿por qué? Me gustan los videojuegos, me encantan los videojuegos, pero siento que es el peor medio para unirlo a un medio de multimedia, como va a ser el caso del DC Universe de James Gunn o como pasaba con el MCU, ¿no? O sea, si es un universo que va avanzando a tantos pasos, tienes que pensar a 5 años, que seguramente ellos ya lo tienen, pero hasta que salga este juego, ¿qué pasa si se retrasa? ¿Qué pasa si tiene problemas? ¿Qué tal si se muere? ¿Qué tal si se pelean y ese producto ya nunca salió a la luz? O sea, ese es el problema que yo tengo con los videojuegos como servicio y sobre todo con los videojuegos como parte de un universo compartido, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es parte de lo que funciona. Ahora bien, pasemos a qué fue de. Como les mencioné, esta es una sección que vamos a tener cada semana. Puede que a veces se varíe con otras secciones que tengo en la cabeza que todavía no sé. Y como dice el nombre, pues es una pregunta. Donde nos vamos a preguntar cada semana qué fue de cierta cuestión o cierta franquicia, género, personaje, cualquier cosa que fue importante en la cultura popular, directores, guionistas, o sea, algo que fue importante en la cultura popular hace años, mínimo unos 5 o 6 años yo digo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué se murió ese género? ¿Por qué se murió esa franquicia? ¿Por qué se murió la importancia de cierto personaje, ¿no? Y esta semana quise iniciar con las distopías adolescentes. Sí. Ay, distopías adolescentes. Creo que la única distopía adolescente que podría decirles que me gustó fueron los Juegos del Hambre. No he leído la novela. Algún día, quizás, no lo sé. He oído que está bien escrita. No me sorprendería. Tiene ciertas ideas interesantes y ahorita hablaremos más de eso.
Pero creo que el gran problema que tienen todas estas putas distopías adolescentes, perdón por las groserías, es que todas dijeron, vamos a copiar el éxito de los Juegos del Hambre, vamos a copiar lo que hizo grande los Juegos del Hambre, pero no entendía que los Juegos del Hambre no solamente es adolescentes matándose y cambiando el sistema. O sea, sí, obviamente están agarrando esta fantasía adolescente de que nadie me entiende, yo soy el que sabe todo, yo soy el que va a cambiar el sistema, voy a cambiar lo que está mal en el mundo. O sea, eso obviamente lo tienen los Juegos del Hambre. Esa fantasía adolescente de yo estoy bien y todo lo demás, sobre todo los adultos, están mal. Esa rebeldía adolescente la tenían. El problema es que al menos los Juegos del Hambre entendían que no solamente es esa fantasía, es explicar por qué ese mundo está mal, es explicar por qué ese personaje es importante y sobre todo los Juegos del Hambre tienen un mensaje muy importante sobre la figura femenina. Agarraron en este caso una niña o una chica que sobre todo normalmente y sobre todo en ese mundo a las mujeres se les veía mal, se les trataba de cierta manera despectiva, había obviamente unos tonos machistas hacia la figura femenina. Y entonces agarran obviamente una persona que no solamente está oprimida por su género, sino que también están oprimidas por la sociedad, porque era uno de los sectores más pobres y que peor estaban. Y obviamente también estaba oprimida por varios factores hasta culturales, y luego los medios de que la estaban atacando y de que la querían poner como esta gran figura. O sea, tiene un interesante mensaje, no lo más profundo del mundo, no es una obra para adultos obviamente, pero una obra que tenía un mensaje interesante sobre la figura de la mujer y cómo la tomaba y cómo la ponía a una figura oprimida en varios factores de su vida y la ponía como una figura de lucha. Por eso tenía sentido que ella fuera el símbolo de la lucha de la libertad dentro de este universo, ¿no? Por eso ella era la figura como Sinsajo que peleaba y ayudaba a todos. Tenía sentido que ella fuera el ancla o la imagen de la revolución en ese mundo. ¿Qué pasaba con las demás distopías? Que decían, pues vamos a agarrar un mundo cruel o un mundo que está mal, como los Juegos del Hambre. Vamos a agarrar un grupo de adolescentes que ellos saben que está mal el mundo y vamos a hacer que ellos solitos se chinguen a todos. Y las distopías, hay un video muy bueno del furioso de la literatura que él decía sobre que el problema era que las distopías, la idea es que aunque venzas el sistema está tan podrido que te va a chingar y que por más que venzas no puedes cambiar realmente las cosas a pesar de que haya ciertos cambios graduales, ¿no? Y es cierto, o sea, en la realidad es así, pero yo siempre he dicho que la ficción no tiene que estar limitada en se debe o no se debe hacer, hay cosas que han funcionado, hay ideas que funcionan, sobre todo cuando tienen cargas sociales. Pero en este caso, yo siento que el gran problema, como digo, era que no entendían qué hizo bien los Juegos del Hambre y solamente lo copiaban. Eran como de, tiene adolescentes, ponemos adolescentes. Tiene una figura casi casi mesiánica que va a mover al pueblo oprimido contra el sistema, vamos a poner eso. No entendían esta representación de la mujer oprimida y la persona oprimida en varios factores de su vida y que trata de luchar por lo justo y que se enfrenta a la realidad del mundo. No, solamente era un grupo de adolescentes tratando de cambiar el mundo y que lo lograban. ¿Por qué? Porque sí, por el poder del amor, por el poder de la suerte, por el poder de que es una puta obra de ficción, ¿no? Y en parte, además de que tienen ese problema de no entender cuál era la base y la filosofía de tomar una figura oprimida y explorar cuáles son las consecuencias, tanto para ella como para el mundo, decían, vamos a hacer lo más repetitivo, vamos a comenzar a crear, y prácticamente crearon fórmulas de una obra de distopía adolescente tiene que ir aquí, aquí y aquí, y tiene que hacer esto, esto y esto. Entonces comenzaban a repetirse, como pasaba con Crepúsculo en su momento, que todos era como de, Crepúsculo pegó, algún día analizaremos Crepúsculo pegó, vamos a todos a hacer Crepúsculo. Y no entendían por qué Crepúsculo funcionó, porque a veces ni siquiera es algo de la obra, a veces es el contexto en el que salió, y salieron cosas como 50 sombras de Grey, salieron cosas como un chingo de obras adolescentes relacionadas al amor con una criatura oprimida y una criatura que estaba triste y melancólica. Las distopías adolescentes, además de no entender que hacía bien la que lo inició todo hasta cierto punto y que se mantuvieron o crearon su propia fórmula en donde todos se perpetuaban y hacían lo mismo, yo personalmente siento que el mayor problema que tenían esas cosas eran que no respetaban el medio en el que estaban. Algo que era triste de estas obras es que cuando ya estaban creadas, incluso antes de que salieran, incluso antes de que terminaran trilogías, incluso antes de que saliera la primera novela, ya tenían contratos multimillonarios con Hollywood. Era como decir, vamos a apresurar esto para que una de dos salga de una vez y podamos hacer la película y podamos agarrar este boom, que era uno de los males, y otra es, la neta no me interesa este medio, la neta no me interesa la escritura, no me interesa entender qué funciona en el medio impreso, en este caso la literatura, y vamos a hacer una historia muchas veces muy genérica, con
ciertos toques de profundidad que realmente no eran toques profundos. Y era como de, vamos a explorar esto, te lo vamos a escupir ahorita que está el boom, y ya. Y cuando leías la obra realmente no tenían valor ni narrativo, ni valor de cómo aprovechaba el medio de la escritura, ni cómo exploraba ciertas ideas, porque o estaban apresuradas para tener sus películas rápido, o estaban escritas nada más porque pues, los jóvenes leen lo que sea, está el boom, o solamente era como de quiero dinero, vamos a sacar lo que está de moda ahorita y me voy a hacer millonario o millonario. Entonces, si hay esa falta de respeto al medio en el cual estás trabajando, pues obviamente no vas a hacer algo interesante, al menos en cuanto al medio, porque hay historias que no son la gran cosa, que quizás no tienen grandes mensajes, que quizás no tienen ideas revolucionarias, quizás no tienen personajes súper bien escritos o súper interesantes, pero que son interesantes porque aprovechan el medio en el que están hechos. O sea, John Wick no tiene la historia más profunda, no tiene la historia mejor escrita, no tiene la historia mejor necesariamente con los personajes más interesantes, pero tiene algo muy interesante que tiene John Wick, es que sabe aprovechar el medio audiovisual en el que está y hace una película de acción que aprovecha las ventajas de ese medio. Utiliza la luz, utiliza la iluminación, utiliza los colores, utiliza la violencia de forma gráfica para que tú te sientas asqueado pero al mismo tiempo intrigado de lo que está pasando. Utiliza coreografías muy bien hechas, peleas que están muy bien hechas, o sea, incluso los disparos que en otras películas solamente sería pau y pau, aquí están hechos de tal manera que se siente como una danza, o sea, aprovecha el medio en el que está. Y estas distopías, a mi mayor pesar, siento que ese era el mayor problema que tenían. No respetaban el medio. En vez de decir, vamos a aprovechar el medio escrito para hablar de lo que piensan los personajes, hacer introspecciones interesantes, narrar o utilizar falta de visión que tiene la gente porque no podemos ver lo que están haciendo los personajes para jugar con su imaginación. Decían, no, vamos a contarte una historia genérica, sin nada interesante, que esté narrada de la forma más simple para que cualquier persona lo pueda leer y que además podamos traducirlo lo más rápido posible. Y era como de, pues aquí está la obra, entretente y así. Y no sé cómo estaba de bien escrita Los Juegos del Hambre, como les digo, yo no lo he leído, he oído que está muy bien escrito, pero al menos Los Juegos del Hambre tenían eso interesante, o sea, tenían esas ideas, tenían una historia que quizás no era la gran revolución en cuanto, literal era el viaje del héroe, pero en una distopía. Quizás no era la historia más interesante, ni era la historia más original, pero tenía un mensaje interesante sobre la figura de la mujer y cómo, al estar oprimida, buscaba maneras de expresarse. Juntaba esta idea de el poder político y el cómo una guerrera tenía que ser, convertirse en artista para poder llevar su mensaje de la opresión que tenía su pueblo a través de y enfrentarse a un poder político. O sea, tenía varias cosas interesantes. Y estas otras obras, sobre todo, creo que la peor que llegué a ver era la de Divergente y todas esas jaladas. Creo que era Divergente, Insurgente y creo que nunca sacaron otra. No sé, no me interesa. Pero creo que ese era mi mayor problema en general con las distopías adolescentes. Eran como de, todos son iguales, no aprovechan el medio en el que están. Creo que llegué a leer como 2 capítulos de esa madre de Divergente porque tenía una amiga que la tenía y fue como, vamos a dar la oportunidad. Y dije, ¿qué mamada estoy leyendo? Si te gustaban las distopías adolescentes, de verdad me interesa saber qué le veían. O sea, es como la gente que ahorita lee 50, bueno, ahorita ya no creo que la lean, pero en su momento leyeron 50 sombras de Grey, Crepúsculo, o sea, quiero saber qué les veían, porque he intentado leerlas y no están escritas de tal manera que sean súper atrapantes, no están escritas de una manera que aprovechen el medio, no están hechas de una manera en la que tú dices, estos personajes están muy bien escritos, solamente fue por el contexto en el que salieron y por eso también supongo que las distopías adolescentes pegaron tanto. Salieron en un momento en el que los Juegos del Hambre pegó tan bien que quieren aprovechar ese contexto, pero creo que actualmente la única que sobrevive es los Juegos del Hambre. Bueno, hay otra que no sé si cuenta como distopía, que es la de Cazadores de Sombras, que nunca le fue la más exitosa, pero sé que sigue sacando libros y sé que tiene una serie, bueno, tuvo una serie de televisión, no sé si continúe, que le fue relativamente bien en Netflix. O sea, creo que es la única otra franquicia de distopías adolescentes o de para público adolescente que siento que le fue bien, porque todas las demás como Divergente, Mesh Runner y todas esas madres, a la fecha creo que ya nadie habla de ellas, o no he visto a nadie hablar de ellas. Y de hecho, cuando he llegado a ver gente como que dice, vamos a hacerle una reseña, vamos a hacer una retrospectiva respecto a estas franquicias, siempre termino escuchando que dicen, la recordaban mejor. Y es algo que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con Secret Wars de Marvel, el de 1900, ¿qué es? ¿80s? El original, que lo leí una sola vez y dije, a la madre.
ok, ahora entiendo por qué la gente le gustó en su momento, pero no es algo que les recomiendo volver a leer. Y nos pasan todos. A veces si una obra no tiene algo interesante, no aprovecha el medio de cierta manera que sea interesante de contar, no tiene ideas o personajes únicos, a veces la verdad es mejor dejarle las memorias. Así que, ¿qué pasó o qué fue de las distopías adolescentes? Siento que no tenían realmente nada interesante que aportar, por lo que están bien muertas. Y si todavía existen distopías adolescentes, quiero pensar que quizás ya pasaron al momento de hacer deconstrucciones de una distopía adolescente, que ha de estar curioso cómo haces una deconstrucción de una distopía adolescente, pero bueno. Y creo que la única que sigue vigente es Los Juegos del Hambre. Tanto así que tiene su película, la última, que creo que no le fue muy bien en crítica, no sé en taquilla cómo le vaya a ir, pero bueno, eso pasa cuando un género se quema. Y muy pocos géneros son lo suficientemente diversos para mantenerse a pesar de quemarse. Por ejemplo, los superhéroes. Por ejemplo, el género de la acción. Bueno, no, también incluso el género de la acción se llegó a quemar. O sea, creo que son muy pocos los géneros que han sobrevivido a quemarse. O sea, las románticas, las películas románticas, y ni siquiera es porque sobrevivieron a quemarse, sino que más bien tuvieron que irse adaptando. Hubo comedias románticas, hubo romántico clásico, hubo actualmente, bueno, relativamente actualmente las películas románticas para adolescentes. O sea, ese género se ha tenido que ir adaptando. O sea, son muy pocos los géneros que han sobrevivido realmente. Y si los distopías adolescentes eran realmente todas lo mismo, pues obviamente se van a quemar si no cambiaran. Ahora bien, como dije, va a haber una sección que va a ser de reseñas, en la que su servidor va a tomar productos relacionados al mundo geek y va a hacer sus reseñitas. Yo hacía reseñas en TikTok, ya no las voy a hacer porque tomó un chingo de tiempo, pero las quiero hacer aquí porque me gusta hacer reseñas, me gusta hablar. Y en este caso tenemos Strange Academy. Ay, a ver, aquí se ve. Lo publicó en México Panini Comics. ¿Qué vas a encontrar en Strange Academy? En Strange Academy vas a encontrar a un grupo de jóvenes que son magos y Stephen Strange y el Doctor Strange, por motivos que de momento no se mencionan aquí, crea junto a Doctor Voodoo y después con otros maestros que van a ir apareciendo de repente, que son personajes importantes en el universo Marvel relacionado a la magia, una escuela en la cual estos futuros magos pueden explorar diferentes facetas de la magia y aprender a controlar sus poderes. ¿Qué pasa con este cómic? Vamos a seguir a un grupo de, creo que son 5 o 6 jóvenes que aparecen al inicio. Entre ellos están dos asgardianos, está el hijo de Dormammu, que si no son fans mucho de Marvel, pues quizás no lo conozcan demasiado, pero sí es el que sale en la película de Doctor Strange, solamente que en los cómics es más hijo de puta. Lo interesante de este cómic, al menos a manera personal, es no solamente la interacción de los personajes, que es divertida e interesante, sino también ese misterio central que está planteando sobre cómo se consigue el poder para mantener la academia, por qué Doctor Strange dijo que ahora sí quieren hacer esto. O sea, en cuanto a la historia, realmente lo más interesante está en la interacción entre personajes, cómo se llevan, cómo comienzan a ser amigos, cómo a pesar de que algunos se caen mal, hasta cierto punto se apoyan porque saben que son similares, que son parte de un mundo mágico. Otra cosa que está muy bien es en cuanto al dibujo. Humberto Ramos es el que hace prácticamente todo el cómic. Humberto Ramos es una persona que algunos lectores no les gusta tanto. A mí personalmente me gusta mucho porque sabe narrar historias y sabe hacer dibujos muy bien. Y quizás su único problema es que anatómicamente a veces se va un poquito de sabático la anatomía con él. Pero algo por lo que me gusta mucho en este cómic es que sabe hacer a los personajes que luzcan lo suficientemente chicos. Déjenme poner esta acá. Lo suficientemente chicos para parecer adolescentes y que hasta cierto punto sean tiernos y agradables, pero también sabe hacerlos que luzcan lo suficientemente serios cuando tienen que ser serios, o lo suficientemente agresivos o enojados cuando tiene que poner como alguien enojado o que está quizás en un momento de estrés. Sabe hacer momentos dramáticos, sabe hacer momentos donde sabe jugar con las relaciones de estos. Por ejemplo, Scotty Young, que es el guionista, a pesar de que él también es dibujante, no sería tan bueno para eso, porque Scotty Young es demasiado tierno a su estilo. Si no han leído los cómics del Mago de Oz, ahí lo pueden ver, es extremadamente tierno su estilo. Y Humberto Ramos tiene ese punto medio en el que puede hacer cosas oscuras, por ejemplo Crimson, si mal recuerdo se llama el cómic que hizo en Image, bueno, en Top Cow, o puede hacer cosas súper adorables. Otra cosa que está muy bien, el color. Edgar Delgado es el colorista y junto a Humberto Ramos hacen páginas que están preciosas. Por ejemplo, esto por parte del dibujo de Humberto Ramos está muy bien.
es interesante, es visualmente atrayente, pero además el color que utiliza Edgar Delgado en todo el cómic es muy bonito. Aquí hace este efecto como blanco y negro y hace que resalten bastante bien los personajes de color. Por ejemplo, este monstruito amarillo, Magic y Selma. Este momento, sin darles muchos spoilers, se ve extremadamente bien, tanto por la parte oscura como cuando tienen que brillar. O sea, sabe hacer un contraste entre las cosas brillantes y las cosas que tienen que ser opacas. Y hay una relación romántica que se va generando por ahí, que de hecho no se le da tanto énfasis, pero funciona bien. De hecho, me sorprende que tan rápido lo mostraron, de que, sí, tienes interés tú en ella y él en él, ¿no? No les voy a dar más spoilers. Y prácticamente, yo recomiendo mucho Strange Academy. Estamos iniciando, literal, estos son los primeros 6 números. Este primer tomito salió en, creo que son 250, creo que está 269, algo así. Son menos de 300 pesos, que para un TPB dirás, ay, está caro. De hecho, yo me sorprendí cuando anunciaron el precio y dije, oye, ve, ¿cómo que un TPB está tan caro? Bueno, es porque trae cubrepolvos. ¿Lo vale el tema de cubrepolvos? Pues a mí me gusta el cubrepolvos, pero seamos honestos, si esto hubiera salido por 229 pesos, como por ejemplo los X-Men, que también está sacando Panini, siento que sería una compra más accesible. Pero con el precio que está actualmente no está nada mal y es súper disfrutable y está muy bien. Ahora, pasamos con Moon Knight, la congregación de la medianoche. ¿Qué vamos a contar aquí? Bueno, vamos a contar cómo Moon Knight, después de lo que pasa en la era de Khonshu, que sin darles muchos spoilers, Khonshu se vuelve loco, quiere dominar el mundo y le tienen que parar los pies. Lo que pasa ahí es que Mark, como ayuda a un dios loco a casi dominar el mundo, si de por sí los Avengers no lo querían mucho porque decían que era un mendigo loco, aquí ya de plano dicen, ok, no solamente estás loco, eres peligroso. Y prácticamente para que Mark pueda seguir siendo un héroe y poder estar en libertad, tiene que estar atendiendo con una psicóloga. No es la primera vez que Mark va a una psicóloga. De hecho, en la etapa de Warren Ellis, el funado, hay una parte donde está una psicóloga que al final lo quiere matar. De hecho, aquí lo mencionan y es algo que diré bueno respecto al trabajo de Jeff McKay. Pero a partir de ahí, Mark dice, ok, ya no estoy con Khonshu porque ese güey está encerrado. Todos creen que estoy loco y me odian por eso, me temen. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a seguir ayudando a las personas, que es lo que me gusta hacer. Y pone un consultorio que se llama la Midnight Mission, que en español técnicamente la traducción sería como misión de medianoche. Aquí lo tradujeron como congregación de la noche. No, congregación de medianoche. Personalmente no me gusta tanto que se llame congregación, no solamente porque estoy acostumbrando al Midnight Mission y para mí hubiera sido más fácil en misión de medianoche, sino porque, me podrán corregir, pero hasta donde yo tengo entendido, una congregación y una misión son diferentes. En una misión no necesariamente es un grupo religioso, pero puede ser un grupo religioso que tiene sentido con Moon Knight, que buscan ayudar generalmente a los desfavorecidos y que se desplazan de un lugar que no conocen a otro. En este caso, Mark va a un lugar, creo que es una parte de Brooklyn, no estoy seguro, es dentro de Nueva York, y se desplaza ahí y se coloca para ayudar a las personas. Y si necesitas ayuda, vas, le pides ayuda y él te hace el favor. Una congregación, por otro lado, que también tiene sentido, hasta donde yo tengo entendido, es un lugar físico donde un grupo de religiosos se juntan y generalmente se encierran por temas religiosos de adorar a Dios, cánticos, cosas de eso, y es hasta cierto punto autosustentable, o sea, se mantiene entre ellos. Me corregirán si estoy equivocado, pero hasta donde yo sé, esa es la gran diferencia. Entonces, congregación no suena mal, porque de hecho tiene que ver mucho con esta idea de que Mark protege a los viajeros de la noche, protege a todos aquellos que tienen problemas, que son atacados por criaturas de la noche, o que son atacados por monstruos, o que son atacados por gente, que puede ser asaltantes, asesinos, lo que sea. Y Mark dice, yo los voy a defender. Porque para él es una misión divina. ¿Por qué sigue con la misión divina de Khonshu? A pesar de que Khonshu se hizo malo y lo quiso matar. Bueno, es algo que se explica más adelante en el cómic. Y no voy a arruinarles porque es un momento muy bonito. Tanto cuando habla con Tigra, como cuando habla con su psicóloga y le explica el por qué sigue con esto. Porque es algo que me gusta mucho del Moon Knight de Jeff McKay. Jeff McKay aprovecha todos los elementos del personaje, todas las relacionadas a la historia del personaje, o sea, desde su origen, cosas como por ejemplo en la etapa de Warren Ellis, que me sorprende que haya dicho vamos a agarrar eso por lo polémico que podría haber sido, el tema de con su otra psicóloga que lo quiso asesinar después, que pasa en ese volumen, el tema relacionado a la relación que tuvo con Tigra y ese interés romántico. Hay un montón de elementos relacionados a la figura de Moon Knight que recupera McKay aquí. Dice, ok, voy a agarrar todo esto y voy a hacer una nueva exploración del personaje. ¿Cómo es posible que un personaje que es judío siga a un dios egipcio, no?
habiendo una contradicción ahí, habiendo un conflicto de intereses por lo que los egipcios le hicieron a los judíos. O sea, ¿cómo eso le puede afectar a Mark? ¿Cómo eso puede afectar a la visión que tiene él mismo, que tiene él sobre sí mismo? ¿No? O sea, me gusta mucho esa introspección que sobre todo se explora mucho aquí. A medida que va avanzando la serie, yo sí estoy al día con este volumen, va bajando un poquito esa introspección porque vamos viendo más la relación que tiene Mark con otros personajes que se van planteando aquí. Pero al menos aquí se nos da una presentación muy buena para las personas que no conocen a Moon Knight. Si quieres conocer el personaje, si solamente lo conoces por la serie, de hecho es un muy buen punto de entrada este o la serie anterior, porque en la serie anterior es cuando se explora más el tema de sus trastornos de identidad disociativa, creo que se dice así en español. Porque de hecho eso lo introduce Jeff Lemire, porque Warren Ellis no tenía el tema de las personalidades múltiples, y en el origen pues era más como disfraces para poder investigar. No he leído completo el volumen 1 de Moon Knight, algún día lo haré. Ahora sí, pasando un poquito al arte, me gusta un chingo. El estilo de Cappuccio puede ser un poquito raro al inicio, sobre todo por los diseños de personajes humanos. Cappuccio tiene un problemita, y es que tiene un estilo que quizás no termina de agradar a todos. Es un estilo como medio anime, medio estirada a las caras, o sea, a mí personalmente, si el personaje es humano, como por ejemplo Mark en una parte donde se quita la máscara, no me gusta del todo. La doctora, por ejemplo, que se me ha recordado es la doctora Spellman, me gusta cómo se ve, pero porque trae lentes. Pero en general siento que los humanos no le quedan tan bien en cuanto a rostros. La anatomía y eso, los monstruos le quedan increíbles. Los vampiros, que también hay vampiros aquí, van a tomar importancia, se ven muy bien. Sobre todo por el tema de los ojos. O sea, siento que es más que nada algo en los ojos, como los hace Cappuccio. Pero fuera de eso, cuando está Mr. Knight con la máscara. Déjeme que se vea aquí. Cuando Mr. Knight está con la máscara. Cuando está con el traje de Moon Knight completo. Cuando no. Tendrá muchos un personaje que sale aquí. Cuando no se le ven los ojos a los personajes, personalmente me gusta más. Pero a veces siento que no le quedan también los ojos de las personas normales. Es quizás algo muy personal, puede ser. Porque de hecho no es que esté mal, porque de hecho es muy expresivo. Su estilo es demasiado expresivo. Quizás por eso no me gusta tanto cómo hace los ojos. Y sabe representar muy bien cuando están enojados, cuando están locos, cuando están con cierto orgullo, cuando están manipulando a las personas y se sienten que tienen el control. O sea, sabe representar muy bien locura, enojo y un montón de emociones, estados de los personajes. Así que realmente no está haciendo un mal trabajo, sabe contar bien y sabe narrar de manera visual. Solamente a mí no conecto tanto. En cuanto a cómo hace las peleas, le quedan increíbles. Estoy buscando aquí la de... sin darles muchos spoilers, porque no quiero spoilear. Sabe manejar el ritmo en cuanto a las peleas muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos esta escena donde Moon Knight se cae y lo va manejando poco a poco al mismo tiempo que tenemos el diálogo. Sabe hacer peleas que se sientan ágiles y utiliza los utensilios de Moon Knight de una manera muy interesante. Seguramente eso viene del guión de McKay, pero lo refleja de una gran manera. Te transmite el impacto de cada golpe y cada patada, al mismo tiempo que la agilidad. Sabe utilizar los paneles para contarlo de manera visual. No se siente atascado, no se siente lento. No se siente atascado, no se siente lento. Sabe contarte las cosas de tal manera que se siente ágil. Entonces, si sabe contar de manera visual la parte de las emociones de los personajes cuando están en momentos tranquilos, sabe hacer momentos serios y además sabe hacer combates, es un muy buen narrador. Podrá gustarte más o menos su estilo, pero de que sabe contar historias y sobre todo sabe manejar muy bien el ritmo. Por último, tenemos a Rachel Rosenberg como colorista y me encanta. Rosenberg hace algo con los brillos y el efecto de brillo que en papel no se ve tanto, pero cuando lo lees en digital se ve de verdad como si estuviera brillando. Hay unas escenas donde la máscara de Mark y su capucha pareciera que están brillando como si fuera la luna. Y es un efecto que en papel pierde un poquito de potencia o de presencia. Por ejemplo, aquí no se ve tanto. Por ejemplo, si le pongo la luz se nota un poquito más similar a como se vería en la versión digital, pero en digital se nota mucho ese brillo. O sea, se nota que es una colorista que trabaja mucho en digital. Pero fuera de eso, sabe hacer muy bien las escenas de noche. Me gustan mucho sus tonos rojizos y morados que utiliza para que la noche no solamente se vea colorida, sino también desde esa sensación de estar en un lugar místico. Porque a pesar de que estamos en una Nueva York, te transmite esa sensación de estar viendo algo místico o algo relacionado a la magia por esos colores.
Por ejemplo, esos colores quizás con Daredevil no funcionaría porque desentonarían bastante, pero Moon Knight siendo un personaje que tiene un diseño completamente blanco y que además tiene que tener esta lucha con temas mágicos, se ve muy bien. También ese tema del brillo o con otros personajes se verían extraños, pero con Moon Knight se ve perfecto. Así que este primer tomito que es el de la Congregación de los Shade, yo personalmente lo recomiendo mucho. Esta serie actualmente en Estados Unidos ya está por acabar, va en el 28, va a salir el 29. Cada vez se pone mejor. Este primer tomo es bueno, casi muy bueno. Para mí no me gusta poner calificación, pero sería como un 7.5. O sea, un casi está muy bien, pero le falta tantito. Esto es porque el número 5 y 6 es cuando agarra fuerza la historia ya como tal. Cuando ya nos enfrentamos al gran antagonista a largo plazo de la serie, que es Zodiac, que es como referencia a la asesino en serie, que se obsesiona con Mark y lo quiere romper y lo quiere mostrar que lo peor que tiene dentro Moon Knight, ¿no? Que no está tan equivocado hasta cierto punto. Los primeros 4 números son buenos, pero es un planteamiento para la serie y un planteamiento para lo que viene a futuro. Es un planteamiento de los problemas internos de Mark, es un planteamiento de personajes, es un regreso de viejos conocidos de Mark. O sea, está muy bien y sobre todo siento que curiosamente una obra que agarra todo lo importante del personaje, recupera todos estos elementos relacionados a Moon Knight y dice, ok, vamos a contar una historia con el personaje, pero no vamos a alejar a los nuevos lectores, sino más bien vamos a recuperar varios elementos. Te voy a explicar de dónde vienen o te voy a explicar más o menos cuál es la conexión que tiene con Moon Knight y esos elementos, pero al mismo tiempo te estoy contando algo fresco, nuevo, divertido, lleno de acción y que sobre todo tiene un interesante mensaje sobre la visión que tienen los demás sobre nosotros, sobre todo en este primer tomo, y como incluso en tus peores momentos, incluso cuando te sientes que eres una mierda, como Mark se siente en varios momentos, te puedes ir ganando el cariño y el amor de otras personas y cómo vas a ir valorando, porque Mark en varios momentos se siente perdido, porque siente que ya no tiene nada, siente que perdió todas las personas que amaba o que lo amaban, o están muertos o se alejaron de él por su propio bien, y aquí se va a dar cuenta que a pesar de que tiene sus errores, a pesar de que tiene ese problema, es alguien que merece ser amado, es alguien que merece darse la oportunidad de amar y que todo el amor que tiene o que va consiguiendo a través de esta serie se lo va consiguiendo por su propia mano y eso le da mucho valor. Así que sí, yo les recomiendo mucho este primer tomito. Está en 229 pesos. El segundo tomo creo que va a costar 234. Está muy bien de precio, o sea, para un TPB de 6 números. Está más o menos como los X-Men que tengo ahí atrás. Entonces yo personalmente se los recomiendo mucho. Vale mucho la pena. O sea, incluso si no les interesa Moon Knight, denle una oportunidad porque es muy divertido. Tiene bastantes toques de profundidad. Yo personalmente siempre he dicho que esta serie es como se debe ser una muy buena serie de superhéroes. Quizás no es algo que revolucione el medio y que cambie la visión que tenemos del género o incluso del personaje, pero es una obra que recupera lo mejor del personaje en varias épocas suyas. Te la presenta de una manera fresca, innovadora, interesante y que al mismo tiempo que va construyendo historias a largo plazo, porque de hecho el número 29 hasta ahorita, bueno, hasta el 28 que es donde vamos ahorita, va retomando elementos de toda la serie para contarte una gran historia. Ahora, pasemos a la última reseña de esta semana, que es la de Paprika. Esta, curiosamente, ya la había grabado, nunca la edité, nunca salió. Así que te voy a tener que leer mis notas, porque a veces hago notas, para que no se me olviden las cosas malas y buenas. Primero que nada voy a decir esto, Satoshi Kon, creo que no he visto más que la de... Ay, la que es súper famosa de él, que es la de... Que muchos dicen que se la copió, la de Cisne Negro, es Perfect Blue. Solamente he visto Perfect Blue, no me acuerdo haber visto otra cosa de Satoshi Kon. Y esta es la segunda vez que veo Paprika en la vida. ¿Qué me parece Paprika? Es una muy buena película, eso es lo primero que voy a decir. El problema que tiene Paprika es desde su guión y su historia. Es una película que es demasiado interesante, demasiado divertida, que propone bastantes ideas, pero que al final no desarrolla más que una sola trama, que tiene una idea interesante, que es el tema de los sueños y las aspiraciones con el tema del policía, pero que todo lo demás, o de una de dos, o no se desarrolla bien, o no se explora lo suficiente, o sacan cosas al final como para terminar uniendo personajes y terminar explicando cosas, pero que no se exploraron nunca. Y vamos a ir eso por partes. Lo bueno que tiene la película, primero la animación, es hermosa. No solamente por temas visuales como el uso de los colores, los diseños de personajes, la fluidez que tiene unos momentos increíbles que genuinamente te transmite esta sensación de estar en un mundo de sueño. Tanto los movimientos de cámara, hay una escena donde Paprika está como una hadita que se va moviendo, que se ve súper bien, no solamente por lo fluido, sino que es dinámica, es interesante, visualmente es atrapante. Tiene varias escenas donde juega con la perspectiva. Sin darles muchos spoilers, en el tercer acto, cuando pasa algo en el mundo real, también se ve súper interesante. El único problema quizás con la parte visual es que hay una escena, un concepto de un carnaval
tradicional japonés que se repite demasiado. Creo que aparece como 4 veces, entonces pierde un poquito esa magia inicial que tiene cuando aparece, pero no está mal, o sea, solamente pierde un poco el impacto, pero se sigue viendo muy bien. Tiene algunas ideas muy locas que te transmiten esta idea del sueño, como por ejemplo mujeres con cara de teléfono y hombres que es una fuerte declaración de cierta cosa que tristemente pasa en Estados Unidos, en Japón, ay, Estados Unidos, que tristemente pasa en Japón, de viejos depravados que toman fotos a adolescentes y sus calzones. Otra cosa buena que tiene es que es una película que tiene muy buen ritmo, nunca se siente lenta, nunca se siente que se desvía. Es una película que incluso teniendo una trama secundaria que no termina de conectar de todo con la trama central, no porque no haya una conexión dentro de la trama, sino más bien temáticamente, no aporta realmente nada de la trama central, que es la del policía, sigue siendo divertida, está muy bien manejada, sabe hacer un muy buen salto entre ambas tramas. Personalmente yo hubiera recortado lo del policía para solamente ser el impulso para mostrarnos cómo funciona el tema del aparato para entrar en los sueños. Pero personalmente el haberla explorado no está mal, es interesante. Pero fuera de eso, que por cierto no he hablado de qué va la película, es prácticamente una agencia que crea 3 máquinas con las cuales puedes entrar a los sueños de otras personas. ¿Cuál es el problema? Que esas máquinas se las roban. Y entonces ahora tienen que buscar quiénes son los que se la robaron y por qué. Y eso es todo. Esa es toda la trama. Y durante hora y media vamos a explorar eso. Vamos a buscar quiénes se la robaron y por qué. El problema, como les digo, es que tenemos esta trama del policía que ocupa demasiado tiempo. Y el momento en que estamos ocupando esta trama del policía, aunque es interesante, como les digo, todo el tema de los sueños, las aspiraciones, el cómo relaciona los sueños con las películas. O sea, está muy bien la trama, es muy interesante y es un metacomentario muy bonito. Termina robando tiempo que se pudo haber utilizado para los antagonistas. Los antagonistas no se exploran para nada. O sea, perdón por los spoilers, pero tanto el viejo como el joven, sin darles muchos spoilers, no entiendes por qué hacen las cosas, por qué hacen todo esto. O sea, solamente te dicen, es que los sueños, el hombre, la ciencia no debería tocar los sueños. Es como de, ajá, sí, pero ¿por qué? O sea, es un radical en cuanto a ideas, es alguien que generalmente ama demasiado el concepto de los sueños, es alguien que le hicieron algo, o sea, no entiendo ni siquiera por qué es el antagonista, más que nada porque es la persona que puso el dinero inicial. O sea, es como de, si tanto tienes odios a los sueños, ¿por qué financias la máquina en primer lugar? ¿Por qué financias este proyecto para entrar a los sueños si al final lo quieres destruir? O sea, ¿quieres el control sobre los sueños de los demás o quieres poder entrar a los sueños de los demás? ¿Es eso lo que quieres hacer? Porque no lo deja muy claro realmente. Y el antagonista sí queda claro cuáles son las razones por las que está haciendo esto, que es poder, porque es un depravado sexual. Pero igual, como no se explora, no sabemos nada, tienes que asumir eso. En unos medio queda claro por una escena, pero realmente no entendemos por qué hace lo que hace, por qué tiene tanto odio hacia la ciencia y por qué tiene tanto miedo que los sueños sean este lugar tan puro que la ciencia no debería entrar, ni los humanos, nadie debería tener control sobre ello. O sea, ¿cuál es el motivo real por qué tiene este odio hacia los sueños o esta aspiración a que los sueños son algo puro que no deben tocar? No se explica realmente. De hecho, yo llegué a pensar que quizás ese viejito era el joven o el amigo que tanto menciona el policía que perdió, y que quizás ahí es donde se basa la conexión entre el policía y la trama del policía con la trama central, pero no, literal no, así que no sé para qué está todo el tema del policía, que sí entiendo de nuevo, es un muy metacomentario, pero no se aprovecha de ninguna manera. Segundo, hay un tema con una relación romántica que sale de la nada. Cuando estamos en el acto 3, la protagonista, que es la mujer de pelo negro, dice, no puedo dejar a un gordito que no puedo dejar que le hagan daño, tengo que irlo a ayudar, ¿no? Pero después te dicen que es un tema romántico y de hecho se casaron y se quedan juntos, perdón por el spoiler, pero es como de, ¿por qué? La relación entre ellos dos nunca se explora como algo romántico. Primero, y segundo, como te la presentan y como hablan de él, porque hablan de este chavo, de este gordito, como más como un niño en el cuerpo de un adulto, alguien con la imaginación de un niño, o sea, te lo manejan mucho así, por lo que yo en primera instancia pensé que la relación entre ellos dos era más como de madre e hijo, o hermana mayor, hermano menor, y que lo quiere proteger y por eso quiere protegerlo, pero de repente es como de, ah no, si es romántica, se quieren y hasta se casan, es como de, ¿por qué? No se exploran los mínimos los indicios de que, porque ni siquiera es que, yo diría, bueno, va, es que yo ya se conocí, ya tenía, ya se tiraban la onda, y nos dan indicios al inicio de la película o en alguna otra parte. No, ni siquiera nos dan indicios como de una miradita o de que ella le habla muy cariñosa a él, pero los demás no. Le habla como le habla a todos los demás, por lo tanto es como de, ¿por qué me das una relación al final que sale de la nada en el tercer acto sin ni siquiera me diste semillas al inicio? Y lo mismo pasa con un conflicto que pasa entre Paprika y esta señorita, ¿no? Que de repente en el acto 3 igual, por eso digo que el acto 3 es como que vamos a sacar todas las tramas que no pudimos meter. De repente Paprika le dice como de, tenemos que ir a detener a este, y este le dice, no, tengo que ir a ayudar al gordito.
y de repente Paprika le dice, ah, siempre es así, quieres tener el control de todo. Y la otra le dice, la de pelo negro, que es una liberal, que no escucha y que siempre quiere hacer lo que quiere. O sea, hay un conflicto entre ellas dos que tampoco se plantea en ningún momento, porque realmente Paprika y esta chava, la de pelo negro, no se hablan, no se ven, no conviven, más que de repente es como de, ah, vas tú, te toca a ti, me toca a mí en el mundo real, y así se van intercambiando. Pero realmente la convivencia entre ellas no pasa, por lo tanto, este conflicto está de más. Nunca nos diste pistas de que se llevaran mal, de que tuvieran un problema, de que una es demasiado controladora y la otra es demasiado libre y se chocan por eso. No, de hecho, Paprika se lleva más y tiene una relación más interesante con el policía, con todo este tema de el interés físico que tiene el policía con Paprika y el hecho de que Paprika lo quiere ayudar para que entienda cuál es el problema que tiene dentro de sus sueños y por qué sigue teniendo este sueño donde mata a un joven. O sea, tiene más relación con el policía que realmente con esta mujer y por lo tanto ese conflicto que sale en el tercer acto es como de ¿por qué? El tema con Paprika nunca queda claro. Que está bien, no tampoco es como que lo tengan que explicar, pero si quieres darme o que yo entienda cuál es la relación entre Paprika y la chava de pelo negro, me lo tienes que dejar un poquito más claro qué es Paprika. Es una diosa de los sueños y por eso tiene tantos poderes dentro del mismo. Es una amiga imaginaria de la de pelo negro, es una representación de su psique, o sea, ¿qué es Paprika? Porque mira, digamos que me querías explorar o querías presentarme este conflicto entre estas dos, pero si yo no sé realmente cuál es la relación entre ellas, no sé ni siquiera qué es Paprika, ¿cómo voy a entender que realmente ya tenían conflictos o que se vean mal y eso? O sea, porque como les digo, la de pelo negro les hablaba igual a todos, hasta cierto punto seca, hasta cierto punto sin emoción, como centrada en su trabajo, o sea, es una amiga imaginaria que quiere como regresarle el entusiasmo por la vida y por los sueños. O sea, ¿cuál es la relación entre estas dos? ¿Por qué esta mujer de pelo negro y Paprika están conectadas? ¿Por qué una puede entrar o interactúa dentro del mundo de los sueños que la otra no? O sea, ¿por qué tienen esta relación simbiótica hasta cierto punto si no sabemos ni qué es Paprika, ni cuál es la relación que tienen entre ellas? Y entonces, si me quieres presentar un conflicto de repente y no sabemos cómo se llevan estas dos o cuál es su relación, es como de ¿por qué? Al menos con el que se termina enamorando del pelo negro y viceversa. Sabemos que ellos dos trabajan juntos, sabemos que ellos dos hasta cierto punto han estado juntos recientemente y la vemos al inicio cuando lo saca del... Lo ayudas para salir de donde está atorado en el elevador, ¿no? Mínimo tenemos esas interacciones entre ellos. Pero si Paprika y la de pelo negro no interactúan, no sabemos cuál es su relación, no sabemos qué es Paprika, no sabemos por qué tienen este conflicto que de repente me lo quieren meter. Ese conflicto que quieres realizar no tiene sentido. Y creo que ese es el mayor problema que tiene esta película. Es que tiene ideas interesantes que mete, pero es como de, siéntate, ten un enfoque. Yo personalmente hubiera quitado la trama del policía, que es muy bonita, que tiene toda esta idea y esta filosofía de los sueños y las aspiraciones, y el cómo a veces tenemos que truncar nuestros sueños para hacer lo que nos deja más o lo que sentimos que nos permite, o un sueño alterno. O sea, es interesante ese tema del policía, pero no aporta nada ni a la investigación central de quiénes se robaron, ni por qué se robaron la máquina, ni cuáles son sus motivaciones. No aporta nada a la relación entre Paprika y la de pelo negro. No aporta nada a las relaciones de la de pelo negro con el gordito. O sea, yo personalmente me hubiera centrado más en un trama policíaca de investigación sobre quiénes se robaron la máquina y por qué. Me hubiera centrado más en estos personajes y hubiera desarrollado esa relación y hubiera borrado completamente la trama del policía. Y pudimos haber reconfigurado la escena inicial, porque me pueden decirme, bueno, es que el policía tiene que estar porque está en la escena inicial. No necesariamente, pues un personaje nada más incidental ahí y jugar todavía con este misterio que hacen en el inicio sobre Paprika y esta máquina y por qué la mencionan a ella cuando están en este edificio, ¿no? Y sobre quiénes se pudieron haber robado las máquinas para entrar a los sueños. Prácticamente ese es el gran problema que tiene esa película, que tiene un montón de ideas y tramas que de repente surgen y que no tienen tiempo para desarrollarse porque la película es corta, que la ventaja de que sea una película de hora y media es que tiene un ritmo más acelerado y no te permite aburrirte, pero si querías meter todas esas tramas, o haces la película más larga o sacas la trama del policía para que te dé tiempo a desarrollar esas tramas, porque si no queda muy tronca, así es como de, pues ahí están. Y todavía si fueran temas relacionados al mundo del sueño, digo, bueno, el mundo de los sueños no necesita explicaciones, ¿no? Como se dice en Sandman, ¿no? Pero aquí, como todas esas tramas tienen que ver con personajes del mundo real, al final es como de, pues, ¿para qué me las presentas si no las desarrollaste en primer lugar? Pero bueno, fuera de eso, me gusta mucho Paprika, me parece una muy buena película, es muy disfrutable. Quizás no sería un 8 para mí, sería como un 7.5 porque esas tramas siento que terminan siendo contraproducente, pero es una película que visualmente es muy disfrutable, que tiene un muy buen ritmo y que es una obra que si te gusta el apartado visual, te gustan temas como la dirección, te gusta la animación y te gusta mucho cómo se utiliza el lenguaje cinematográfico para transmitir ideas y sentimientos, es una película que vas a disfrutar mucho. Pero si era una
película donde quieres una trama compleja de policíacas, donde así tipo Origen, donde se juega con el tema de los sueños, no la recomendaría tanto, porque como digo, el problema que tiene Paprika es que esas ideas que te presentan al inicio como la gran investigación de quién se lo robó, por qué se lo robó, y no se desarrollan ni se terminan de explorar ninguna de esas tramas. Termina teniendo una idea muy bonita sobre los sueños, las inspiraciones y el dejar de lado lo que deseamos para poder hacer otras cosas que también disfrutamos, pero no explorar lo demás. Así que vale la pena si vas a tener una obra visualmente interesante, que está muy bien dirigida, pero no es la gran cosa. Y pues bueno, eso fue todo el Lunes Geeks, este bonito programa que saldrá los lunes, te los juro. Esta semana voy a grabar en jueves para que pueda salir el lunes. Me sorprende que haya hecho una hora de grabación, me la pasé muy bien. Voy a tratar de agarrar otra vez el ritmo de cómo se hace un podcast, porque tiene desde el Ket Podcast que no hago podcast, pero como siempre, si les gusta, si les parece interesante lo que digo, lo que comento, se agradece el like, el compartir. Van a tener un programa a la semana. Voy a esforzarme lo más que pueda para que cada vez ir mejorando. Ahorita, por ejemplo, me gustó mucho está al revés. Esta idea de... Bueno, esa idea de los titulitos al lado estaba bastante bonita. Y pues nada, espero que se hayan divertido, espero que se hayan pasado bien. Me gustaría escuchar lo que opinan ustedes. Comparten sus ideas, sus pensamientos. Y pues nada, como siempre, se les quiere mucho. Síganme en TikTok, que aquí están mis redes. ¡Ah! Ay, no se puede. Así sí. Ahí están mis redes. Síganme. Y pues nada, se les aprecia, bye.